Susana Medina, te paso la posta para que hables sobre la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y después se explayarán un poco más funcionarios de la Oficina de la Mujer a quienes voy a presentar. Pero primero te cedo la palabra, por favor. Bueno, gracias Marisa. Difícil hablar después eh, de tus palabras. Primero, no sé si está Gladys Álvarez escuchándonos. Sí. Está conectada, así que Sí. debe estar escuchándote. Querida Gladys, solo palabras de agradecimiento por haber comenzado este camino, porque como bien dijo Marisa, fueron ustedes, eh, vos, Carmen y Elena, las que comenzaron este camino allá en San Diego, California, en el año 1989. Y después de todos esos años, nos seguís acompañando. Gracias, 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 gracias. Como nos acompaña yo y como nos acompaña Marisa también, como dije yo, con esa voz incomparable y como nos ha acompañado todo este tiempo la querida Fiorella. A ella un abrazo, un fraternal abrazo, la queremos, son parte de AMJA. Y bueno, esto es AMJA. Esto es vivir juntas, transitar juntas el camino de la vida. Gracias a Dios que podemos hacerlo. Y que podemos hacerlo con responsabilidad, con compromiso, con cariño, con alegría. Cuántas horas compartidas, cuántos viajes, cuántas experiencias buenas y malas. Esta es la vida, este es el espíritu de AMJA, el espíritu que nos transmitieron nuestras fundadoras. A Elena Hayton, un abrazo, y gracias a Elena se creó la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación allá por el año 2009 y única en su tipo en el mundo entero. No hay otra oficina como esta en ningún país del mundo, que trabaja los 365 días del año, las 24 horas, con un equipo interdisciplinario de más de 80 personas y que han logrado visibilizar lo que antes estaba escondido bajo la alfombra, la violencia doméstica. La Corte y Elena Hayton han dicho en reiteradas oportunidades, la violencia doméstica no es una cuestión privada, es una cuestión de orden público y lo estamos viendo en los últimos días en los medios de comunicación. Es de orden público y tenemos que trabajar para erradicar la violencia, no por nosotras, que ya llegamos a los puestos de decisión a los que hemos querido llegar, sino por las otras mujeres que todavía necesitan de nuestra ayuda. Y gracias a las integrantes de la Oficina de Violencia Doméstica y a su titular, Analía Monferrer, durante tanto tiempo desde su creación, a Fernando Ramírez, que gracias a la investigación que hizo Fernando con AMJA, es que nace el proyecto de crear la Oficina de Violencia Doméstica y gracias a su actual directora, la doctora Emilia Cecín. Y por supuesto, en ellos, a todos quienes integran el equipo de la Oficina de Violencia Doméstica. Y en la Oficina de la Mujer, creada por Carmen Argibay en el año 2011, gracias a ella se introduce la perspectiva de género en los poderes judiciales, ese concepto de igualdad, ese concepto de inclusión, porque ¿qué es la perspectiva de género? Es tener una mirada amplia, generosa, no estereotipada, no sexista, una mirada que incluya a todos y que no deje a nadie atrás. Todos iguales, lo que dice la Constitución, la igualdad ante la ley. Eso es tener una perspectiva, una mirada de género. Así que a las chicas de la Oficina de la Mujer, a María Delia Castañares, a Gabriela Pastorino, a cada uno de los integrantes de la Oficina de la Mujer, que también gracias a ellos tenemos el primer mapa de género de la justicia argentina, el primer mapa, el registro de femicidios, de transfemicidios, bueno, todo eso lo van a explicar ellas ahora. Así que gracias, 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 y por supuesto seguiremos trabajando juntas desde AMJA en la primera diplomatura judicial de género del país que se lleva adelante con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es AMJA y no es otra asociación o asociaciones las que llevan adelante esta diplomatura judicial de género, que a partir del año que viene va a ser diplomatura latinoamericana de género. Adelante, por favor. Perfecto. Bueno, hablarán acerca de la OM
Gabriel Charrúa, quien es licenciado en Ciencias de la Educación de UBA, está colaborando con la OM desde el 2011 e incorporado al equipo de capacitación desde el 2021. También la doctora Alejandra Otamendi, que es doctora en Ciencias Sociales y actualmente coordinadora de la Unidad de Registros e Investigaciones de la Oficina de la Mujer. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas. En principio, muchas gracias por la invitación a la presidenta Susana Medina, por darnos este espacio para compartir nuestras experiencias. El propósito de esta exposición va a ser presentar el curso de argumentación jurídica con perspectiva de género que iniciamos el 21 de este mes en forma de prueba piloto y que cuenta como docente a la doctora María Rita Custet Chambi, que debe estar hasta aquí entre nosotros, y les agradecemos públicamente su colaboración. Pero antes de avanzar, nos gustaría enmarcar el proyecto en contexto. Voy a compartir una presentación. La Oficina de la Mujer, decíamos desde sus inicios, ha desarrollado, como saben, distintas actividades de sensibilización y capacitación en temas vinculados con los derechos de las mujeres y con la erradicación de las violencias motivadas por el género. Las mismas están orientadas siempre a personal de los poderes judiciales de todo el país, aunque también incursionamos en otros ámbitos públicos como universidades, personal del ejército, ámbitos del poder legislativo, entre otros. Hacia 2020, pandemia mediante, transformamos todas las actividades presenciales en virtuales, entre ellos los talleres de perspectiva de género, de debida diligencia, el de factores e indicadores de riesgo de violencia doméstica y el de género y lenguaje. Seguimos sumando también otros talleres y mantuvimos constantemente las videoconferencias mensuales con inscripciones abiertas al público que mantienen una presencia de 600 personas por encuentro aproximadamente. En este crecimiento constante y con la idea de ofrecer capacitaciones más abarcativas tanto en extensión como en intensidad, hacia 2001, en el marco de la Ley Micaela, implementamos un taller, el de acceso a justicia y género, que aunaba gran parte de los contenidos de los talleres anteriores y que sumaba a otros. Este taller tiene 3 partes: la de perspectiva de género en la justicia, la de violencia de género y debida diligencia, y la tercera parte sobre identidad de género en la justicia. Esencialmente lo que nos centra en detallar en los contenidos de este curso, pero en líneas generales, propone un pantallazo general por la temática de género, la normativa nacional y las convenciones, el sentido de las acciones positivas, los tipos y modalidades de violencia destacados en la Ley 26485, la obligación del Estado y sus agentes de prevenir, combatir y erradicar la violencia hacia las mujeres. Apuntando hacia un público más específico, abogados, abogadas, funcionarios y magistrados de los poderes judiciales de todo el país, como la citó recién la doctora Medina, la primera diplomatura judicial en género vaya por su 3ª edición y además cuenta con todo en el 2023 con una versión adaptada en la que participaron ministros y ministras de las distintas cortes provinciales y de los tribunales superiores de justicia de todo el país. La misma profundizó, a modo de especialización, en temáticas relacionadas con el género. Cuenta con 11 módulos, con destacados y destacadas especialistas, y un taller de reflexión sobre cómo el lenguaje determina el sentido, el pensar y la realidad respecto a la discriminación según el género. Creemos que ya conocen bien la propuesta, pero a modo de síntesis le estoy poniendo en pantalla los distintos módulos que la conllevan, sus expositoras, expositores, coordinadores, coordinadoras y tutores. Bien, al final la primera edición, hacia el 2022, hicimos una encuesta entre los participantes de la diplomatura, y bueno, producto de los resultados de esa encuesta de satisfacción, implementamos algunos cambios, ya sea en las actividades, en las exposiciones, en la forma de la evaluación, y también surgió la necesidad de incorporar algunos temas que estaban vacantes. Voy a nombrar, entonces hicimos a partir del 2023 6 cursos de especialización solo para egresados y egresadas de la diplomatura judicial en género. Estos son el de responsabilidad civil, responsabilidad del Estado en cuestiones de género, el de género y derecho ambiental, el género y corrupción,
aspectos económicos de la violencia de género, la indemnización. Aparecen también en pantalla, pueden ver los expositoras, los coordinadores académicos y la tutora. El de inteligencia artificial con perspectiva de género, nuevas tecnologías, género e igualdad de género. Y por último, el curso de ciberdelitos vinculados a niñas, niños y adolescentes y violencia de género digital. En el 2023 participaron promedio unas 35 a 40 personas en cada uno de estos cursos, y este año, como se suman también aquellos que no lo pudieron cursar años anteriores, tenemos más o menos un poquito más, unos 50 personas por curso. Y con el fin de atender a diversos públicos y temas más específicos, fuimos especializando y desarrollando distintas actividades. Un taller que forma parte del ciclo de formación en perspectiva de género para postulantes a concursos públicos de oposición y antecedentes a la magistratura nacional y federal, tiene dos partes. Uno que es el curso de acceso a justicia y género, y la otra parte que es un taller que dimos en llamar Juzgar con perspectiva de género, en el cual la temática estaba centrada en ofrecer actividades y casos dedicadas a la resolución de problemas utilizando el punto de vista de la magistratura y aplicando la perspectiva de género para la resolución de esos problemas. También hicimos un taller que se llama El género en las estadísticas del Poder Judicial, destinado a personal de todos los poderes judiciales, y que con la idea de que lo que no se nombra no existe, tiene como propósito sensibilizar acerca de la importancia de las estadísticas en el quehacer. La capacitación para la carga de sentencias en la base de jurisprudencia de género. El otro curso que hicimos el año pasado se llamó Identificación de señales y factores de riesgo de violencia doméstica en la prestación de servicios de salud, que está orientado, como dice el nombre, a los prestadores de servicios de salud de la obra social del Poder Judicial. El acento está aquí puesto en las actividades que invitan a reflexionar sobre la importancia y el deber de la denuncia que tienen los distintos agentes de salud en las circunstancias que observan violencia de género en la consulta. Y también armamos un curso junto con Jufejus y con el apoyo del Cuerpo Médico Forense, que se llamó Buenas Prácticas en Medicina Legal desde una perspectiva de género. Ahora estamos haciendo su segunda edición, y cuenta con destacados y destacadas especialistas que desarrollaron exposiciones y actividades y abordan las temáticas centrales del quehacer. Y llegamos así al curso que nos convoca hoy y que queremos contarles, que estamos por lanzar el 21 de agosto, la semana que viene, en una prueba piloto con algunas personas que fueron convocadas especialmente a realizar las actividades, el curso, y después hacernos una devolución para después, bueno, sí, implementar los cambios que haya que hacer, los cambios necesarios para que después ofrecerlo al público. El curso va a estar destinado a personas que se desarrollen sus funciones en el Poder Judicial y se dediquen a la escritura de sentencias. Mayormente, en primera instancia, vamos a abocarnos a ese público. La intención es ofrecer una actividad que profundice el recorrido iniciado en el curso de Juzgar con perspectiva de género, que apunte concretamente a la argumentación jurídica en su paso a paso, y que utilice, ¿no?, la perspectiva de género como herramienta metodológica en los procesos judiciales. Como señala la doctora Kustet Chambi, a quien convocamos como docente de este curso, que es la autora del libro Perspectiva de Género en la Argumentación Jurídica, no hay teoría sin praxis, y se sumerge así a desarmar las prácticas de derecho con una argumentación jurídica no tradicional, pues esa no ha tenido en cuenta la perspectiva de género. Creemos que los contenidos de este curso son medulares para una argumentación jurídica más justa, encara aspectos concretos del proceder de las personas que escriben sentencias dentro de la organización del Poder Judicial. La doctora Kustet Chambi tiene un extenso currículum, pero bueno, sucintamente lo pueden ver en pantalla. Es abogada por la Universidad Nacional de La Plata. Desde 2018 se desempeña como jueza del Tribunal de Impugnación Penal Provincial de Río Negro. Es magíster en Género, Sociedad y Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Jurídicas y Sociales, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia. Es profesora adjunta regular por concurso de la carrera de abogacía en el área de formación general interdisciplinaria en diversas materias. Es
docente de argumentación jurídica feminista del Máster de Feminismos Jurídicos con la dirección a cargo de Encarna Badelón. Y en la Universidad Nacional de Río Negro fue docente de la edición 2023 de la argumentación jurídica feminista en especialización en géneros y teorías judiciales feministas. El curso que nos convoca y que armamos con la doctora tiene 3 ejes, pero que son como 3 hilos que conforman la imagen del tapiz. El primer eje está centrado en la argumentación, en donde se desarrolla la misma como importante en las soluciones jurídicas, en las que también conforman las razones en las cuales se sostienen estas resoluciones. Argumentar es dar con las razones para sostener nuestra tesis jurídica. Los procedimientos y métodos, que se refiere a la repetición de ciertas prácticas o discursos argumentativos en el ámbito jurídico. Son aquellas secuencias de pasos y de prácticas que han seguido los jueces y las juezas, los abogados y las abogadas litigantes, en sus marcos argumentativos y en sus exposiciones jurídicas. Y por último, el tercer eje sobre el que se centra el curso es el género como categoría de análisis, tomando la definición de la Corte Interamericana que refiere a las identidades, que refiere al género como las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre, y el significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas. La perspectiva de género no implica siempre darle la razón a la mujer o a las disidencias, sino que implica sumar las experiencias y sus miradas para construir un derecho más justo y ampliar la percepción del mundo. La Comisión Interamericana ha dicho que la perspectiva de género no es una teoría, no es una ideología, sino una herramienta clave para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres y las personas LGBTI. La autora desarrolla entonces una metodología para razonar y argumentar con perspectiva de género. No vamos a desarrollar mucho el curso acá porque queremos que lo hagan, pero bueno, vamos a tan solo contarles los títulos de estos 4 métodos. Cada uno tiene sus pautas de acción, sus guías para poder desarrollarlos. El método 1 tiene 3 pautas, les digo los nombres, prestar atención. Desenmascarar los estereotipos de género. El método 2, el de razonamiento práctico, tiene la pauta 4, que es identificar el contexto, la interseccionalidad y examinar criterios de relevancia. La pauta 5 es no incurrir en el formalismo mágico ni en el silencio deliberado. El método 3, en la pauta 6, que es evitar intermediación y la mutilación discursiva, poner en cuestión las máximas de la experiencia, la pauta 7, y deconstruir el episfemicidio, es la pauta 8. El método 4, reapropiación de los derechos de las mujeres, tiene 2 pautas. La 9, enunciar las ausencias, insuficiencias de políticas públicas y determinar los obstáculos para el acceso del derecho a las mujeres. Y la pauta 10 es exponer razones para soluciones pragmáticas y transformadoras. El curso se dicta más o menos en 5 semanas, según un cronograma. Las actividades se van publicando de acuerdo a las fechas, la gente tiene que ir cumpliéndolas, no se puede avanzar en la secuencia de actividades si no se cumplen con los tiempos y las formas de las mismas. Las actividades son exposiciones grabadas, lecturas, cuestionarios, actividades individuales y foros de intercambio. Es un curso muy práctico y que además incluye una reunión por Zoom obligatoria de más o menos 1 hora y media, en donde se trabajará sobre un caso y una de las técnicas que desarrolla el curso. Los objetivos del curso son que las personas participantes logren explicar las pautas orientativas para juzgar y argumentar con perspectiva de género, que logren comprender el marco teórico subyacente en las reglas para juzgar con perspectiva de género, que puedan aplicar los métodos y las pautas, y que puedan ejercitar las prácticas conceptualizadas en la metodología. Es un curso, una actividad que proponemos que es eminentemente práctica, no es un protocolo a la manera algorítmica que utilizan los médicos en su quehacer, es más bien un conjunto de procedimientos que se pueden seguir a la hora de razonar y argumentar en casos que involucren cuestiones de género. Gabriel, discúlpame, ¿cómo hacemos Sí. para inscribirnos? Porque todas las Bueno, sociedades... me imagino que les interesa, espero que les interese, y la idea es, vamos a desarrollar durante este mes de agosto y septiembre la prueba piloto, y ya para octubre vamos a abrir la inscripción y les vamos a avisar para que puedan anotarse.
Por a través de un enlace, llenan un formulario de inscripción y después lo van a poder desarrollar a través del campus. Gracias. No, por favor. Y por último, quería terminar con una pequeña reflexión acerca del sentido general de las capacitaciones. Voy a utilizar una analogía botánica. Hay una especie de bambú japonés, que por ahí algunas conocen, que tiene un comportamiento un poco extraño. Se plantan las semillas, se siembra la tierra, se abona, se riega, y al principio no se ven reacciones. Pasa el tiempo y pareciera que la semilla no está buena, es estéril, y alguien que no tenga mucha persistencia y convicción o conocimiento de qué se trata, podría abandonar la tarea. Recién al 7º año, la planta, 6 semanas, 30 centímetros. 30, en 6 semanas, después de 7 años, la planta crece 30 metros. La pregunta que nos hacemos es, ¿tardó 6 semanas en crecer 30 metros o 7 años? La enseñanza-aprendizaje no es más que un proceso que lleva tiempo y dedicación, un proceso que exige aprender una nueva perspectiva y nos obliga a reconsiderar otras ya existentes. Con la complejidad, agregamos, que no partimos desde cero, estamos partiendo de lugares, cosas, personas que ya tienen lo suyo. Es un proceso que exige compromiso, cambios, acción y permanencia y paciencia. Los esperamos en el curso, las esperamos en el curso. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien. Sí, acabamos de leer que la doctora María Delia Castañares, quien está a cargo de la Oficina de la Mujer de la Corte, dijo que habrá lugares especiales para todas las socias de AMJA. Así que eso también es interesante. Le cedemos la palabra ahora a la doctora Alejandra Otamendi, por favor. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que es un honor compartir este encuentro con todas y todos ustedes. A ver si ahí se ve la presentación. Bien. Bueno, como dijo la doctora Susana Medina, bueno, la Oficina de la Mujer trabaja en el área de capacitación, que presentó recién Gabriel Charrúa, y en el área de registros e investigaciones, especialmente en el mapa de género de la justicia argentina y en el Registro Nacional de Femicidios, de Femicidios de la Justicia Argentina. Por eso en esta oportunidad, para traerles algo publicado recientemente, les comparto la investigación que hicimos sobre violencia de género y armas de fuego, donde vamos a ver cómo se dio la confluencia de agenda en estos dos temas, qué evidencia encontramos para vincular lo que es la violencia de género y las armas de fuego, y qué recomendaciones encontramos de medidas para tanto la prevención como la investigación y sanción de delitos cometidos con armas de fuego en casos de violencia de género. Y justamente es a colación de la CEDAW, como vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer eje, que tiene que ver con la confluencia de agendas. Recién en el año 2012-2013 empezó a haber, desde el lado del control de armas y desarme, perspectiva de género en las herramientas internacionales. De hecho, existe un tratado que es vinculante a nivel de los países, donde los estados tienen que revisar si las armas que van a exportar pueden llegar a afectar la violencia doméstica y sexual antes de autorizar la transferencia, con lo cual estamos hablando ya del nivel de la seguridad internacional y de la seguridad de los países, cómo la transferencia de armas puede afectar e incrementar los casos de violencia de género y violencia doméstica, con lo cual va a ser considerado muy importante. Y después una cantidad de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se exige la participación plena de las mujeres en el control de tráfico de armas. Pero además también se advierte del efecto diferenciado de las armas de fuego en niñas y mujeres, que era un tema que estaba relativamente soslayado hasta ese momento. Vamos a ver también, y esto es lo que realmente nos convoca acá, que desde el lado de género, en la agenda internacional, también se incorporó la problemática de armas de fuego, que hasta el momento no había sido considerada como tal. En general se pensaba que no tenían tanta incidencia las armas de fuego. En cambio vemos que en el año 2013, la CEDAW, que bueno, para nuestro país tiene rango constitucional, emite una recomendación donde señala que las armas de fuego tuvieron un efecto directo o indirecto en las mujeres como víctimas de la violencia por razón de género relacionada con los conflictos
como víctimas de la violencia doméstica y también como manifestantes o activistas en movimientos de resistencia. También vemos una recomendación posterior de la CEDAW del año 2017, la recomendación 35, que incluso actualiza la recomendación 19, tan importante de la CEDAW, donde considera que justamente las armas de fuego y el acceso y disponibilidad inmediata de armas de fuego son uno de los factores de riesgo para la violencia por razones de género. Con lo cual se le está dando mucha importancia a las armas de fuego dentro del contexto de la violencia de género. En este sentido, vemos que también esto repercute a nivel regional. Por ejemplo, Mesecvi también en sus 2 leyes modelos involucra y menciona la importancia que hay que darle a las armas de fuego como factor de riesgo de violencia de género. Lo que también vamos a ver es que esto es llevado a nivel nacional, ¿no? Por un lado, desde el lado de armas de fuego, se incorporó la perspectiva de género, tanto en la legislación nacional como en resoluciones de ANMAC, que es la que era el antiguo RENAR, y vamos a ver que también hay resoluciones del Ministerio de Seguridad que también empiezan a tener perspectiva de género anterior y previamente a esos años que veníamos mencionando. Pero sí me quiero enfocar sobre todo por el lado de género, cómo se incluyó también la problemática de armas de fuego. Lo vamos a ver especialmente en la Ley de Prevención Integral de la Violencia contra la Mujer, vamos a ver específicamente las medidas previstas allí, pero después obviamente también en la normativa internacional que fue adoptada en nuestros códigos para incorporar estos convenios que dijimos a nivel internacional. Después voy a mencionar brevemente que el Ministerio Público Fiscal, a través de la UFEM, generó protocolos de actuación para fiscales ante casos de violencia de género, donde hay que tener justamente las armas de fuego como prioritarias. Y después también el Ministerio de Mujeres, en sus distintos planes para prevención de la violencia de género, incluyó el tema de las armas de fuego y una serie de medidas que mencionaremos posteriormente. Pero ¿qué es entonces y por qué se dio esta confluencia de agendas entre la cuestión género y la cuestión armas de fuego? ¿Qué es lo que está subyacendo? Es la dimensión que se conoce como masculinidad tóxica, donde por un lado, en cuanto a la violencia de género, nos muestra que los estereotipos y la construcción de lo que debe ser un hombre es como forma de dominación y control sobre un cuerpo subordinado por la fuerza bajo amenaza, y las armas de fuego justamente también responden a esta dimensión subyacente que es la masculinidad tóxica, donde se ven a las armas de fuego como un medio para la protección, para la dominación, para el control, pero también para el reconocimiento, incluso para el reconocimiento de los pares, y como un símbolo de poder, de fuerza, de estatus y de virilidad. Por lo tanto, las armas de fuego se utilizan para las amenazas, para los abusos sexuales, para las lesiones e incluso, obviamente, para los casos de muerte, como los femicidios, como vamos a ver a continuación. Con lo cual, enfocar los controles de armas con perspectiva de género y la prevención de la violencia de género, teniendo especial interés en las armas de fuego, nos va a ayudar a desmantelar el problema en ambos sentidos. Justamente vamos a traer la evidencia que nos muestra que esto está sumamente unido, mostrando los datos, brevemente porque el informe es muy largo, del registro de femicidios de la justicia argentina, que todos los años recopila las estadísticas de femicidios, pero hicimos un informe especial de 2017 a 2022, enfocándonos justamente en los femicidios cometidos con armas de fuego. Y lo que obtuvimos es preocupante, porque vemos que casi el 25%, es decir, casi 1 de cada 4 femicidios directos y vinculados, fueron cometidos con armas de fuego en estos años. Que incluso, una vez que se usa un arma de fuego, la chance de que se cometa un femicidio múltiple se duplica. ¿Sí? Porque efectivamente cuando una mujer es atacada, si hay alguien que la quiere defender, esa persona también es asesinada en ese mismo momento, con lo cual aumenta las chances de femicidios múltiples. Y lo que encontramos es que al menos hubo un caso de femicidio cometido con armas de fuego en cada una de las jurisdicciones del país. En este sentido vemos que en algunos casos la proporción es más alta que el 24% de lo que ocurre a nivel nacional en promedio. Vemos que hay provincias que superan este porcentaje de femicidios cometidos con armas de fuego. De todas maneras, obviamente hay que tener en cuenta que hay provincias que tal vez tuvieron, como el caso de La Pampa, que aparece allí primero, pero que tuvieron 3 casos sobre 7 en todos estos años. Lo que pasa es que el porcentaje es alto por la proporcionalidad de casos. Sin embargo, si empezamos a ver la tasa de casos de femicidios cometidos con armas de fuego sobre la población femenina, lo que podemos ver es que los casos más preocupantes y por la proporción de casos serían la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba, donde, bueno, ahí en la provincia de Santa Fe el 31% de los femicidios
fueron cometidos con armas de fuego, y en el caso de Córdoba, el 31%, por encima de la media del 24%. Bien, y encima cabe recordar que en algunas provincias esos casos que hubo de femicidios cometidos con armas de fuego fueron justamente por miembros de las fuerzas de seguridad, que eso es un tema que vamos a hablar en particular posteriormente en la presentación. Después les traje también este dato, porque en general se pensaba que las armas de fuego podían ser un mecanismo utilizado para la protección incluso de la familia. Es un poco el mito que se transmite. Sin embargo, los datos nos muestran lo contrario. Acá comparamos los femicidios cometidos con armas de fuego contra los femicidios cometidos por otros medios. Y vemos que incluso es mayor la proporción de femicidios cometidos con armas de fuego por parejas y exparejas que los no cometidos con armas de fuego. En definitiva, lo que vemos es que en el 87% de los femicidios cometidos con armas de fuego, la víctima conocía al agresor, al sujeto activo. En el 44% eran pareja, en el 25% exparejas, y después eran familiares, etc. Y es más, casi 4 de cada 10 femicidios cometidos con armas de fuego fueron entre personas que convivían al momento del hecho. Es decir, que el arma estaba en esa convivencia. Bueno, había antecedentes de violencia de género, hubo 44 denuncias al menos en estos casos, y al menos 23 víctimas obtuvieron medidas de protección. Sin embargo, de estas medidas de protección que obtuvieron las víctimas, ninguna había incluido la restricción sobre armas de fuego que está prevista en la Ley de Prevención de Violencia de Género, bueno, la 26485, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, otro dato que ya mencioné es que al menos el 19% de los sujetos activos que cometieron femicidios con armas de fuego pertenecían a las fuerzas de seguridad, a policías provinciales, fuerzas armadas, federales, seguridad privada y otras. 25 de ellos estaban, al menos 25 en actividad, 2 retirados, y no tenemos datos del anterior grupo que no se tomaba esta información. Pero lo más importante que les quería mostrar es este cuadro, donde vemos que si el sujeto activo, el agresor de femicidio, era de las fuerzas de seguridad, mientras que el 64% de ellos cometieron el femicidio con armas de fuego, esto se reduce al 20% en los casos en que no eran integrantes de las fuerzas de seguridad. Es decir, una persona que no es miembro de la fuerza de seguridad cometió femicidios con armas de fuego en el 20% de los casos. Esto es importante porque da cuenta del foco que hay que tener, sobre todo para lo que se llama el estado policial y el uso de armas de fuego dentro de los hogares. En efecto, lo que vamos a ver también es la alta letalidad de las armas de fuego, no solo por los femicidios múltiples, sino porque también el 43% de los sujetos que utilizaron armas de fuego para cometer el femicidio, luego se suicidan, lo cual baja el 10% en los casos que no usan armas de fuego para el femicidio. Probablemente porque usan la misma arma para cometer este femicidio y ese suicidio. Bueno, en los casos de la fuerza de seguridad, este porcentaje aumenta al 51% de integrantes de fuerza de seguridad que usaron un arma para cometer el femicidio y muy probablemente para el suicidio posterior. Se reduce al 3% justamente en los casos que usaron otros medios. ¿Qué pasa entonces con las imputaciones en estos casos de femicidios cometidos con armas de fuego? Bueno, acá tenemos que decir que solo el 24% de las imputaciones en estos casos incluyeron algo que tuviera que ver con las armas de fuego. Porque incluyeron ya sea el artículo 41 bis, que es el agravante por el uso de armas de fuego, o el artículo 189 bis del Código Penal de la Nación, donde se agrava por la posesión ilegítima de armas de fuego. Y solo un 13% de todas estas imputaciones por casos de femicidios cometidos con armas de fuego contemplaron tanto la violencia de género como el uso de armas de fuego. Con lo cual ahí hay una mirada que hay que, creo que, enfatizar. Bueno, otro de los mitos es que las armas dentro de los hogares no son un problema, sino que sirven para proteger. Bueno, al contrario, vemos que casi 3 de cada 4 femicidios cometidos con armas de fuego ocurren dentro de los hogares. Es más, 47% dentro de la vivienda de la víctima, 15% de la vivienda compartida, 3% de la vivienda de sujeto activo y 9% en otras viviendas. Solo el 18% ocurre en el espacio público, que igual obviamente es un problema, pero el foco tiene que estar en las armas que están dentro de los hogares y probablemente utilizadas por personas conocidas. Casi el 80% fue en contexto de violencia doméstica, también en violencia sexual y redes de trata y tráfico. Bueno, para seguir con los datos, ya quedan pocos, aunque hay mucho más en el informe que lo pueden ver en la página nuestra,
lo que vemos es que al menos el 20% de las armas utilizadas para cometer femicidios fueron de posesión legal, porque 16% eran armas reglamentarias de miembros de las fuerzas de seguridad y 4% eran de personas autorizadas a portarlas. Por esto de que se dice que las armas problemáticas son las armas ilegales. Acá vemos que en términos de violencia de género esto no es así. Y lo que vemos es que tenemos un 60% de sin datos, con lo cual es muy probable que esto sea aún mayor. Lo que también vemos es que al menos el 21% de los sujetos activos tenían credencial. Algunos la tenían vigente y otro porcentaje la tenía vencida y otros la tenían por ser miembros de las fuerzas de seguridad. Pero lo que vemos es que las armas legales e ilegales y la posesión legal e ilegal de armas es un problema que afecta a las mujeres, como bien lo decían los informes de Naciones Unidas que vimos anteriormente. Bueno, ¿qué pasó ante estos casos de femicidios cometidos con armas de fuego por parte de la justicia? Bueno, lo que vemos es que solo el 22% ante estos casos solicitó la situación registral del arma de fuego a la ANMAC, a la Agencia Nacional de Materiales Controlados, lo que era el RENAR, entre el 2019 y el 2022, que es el periodo más corto donde se empezó a preguntar esto. El 26% solicitó la condición de legítimo usuario y solo el 9% notificó a la ANMAC estos hechos. Con lo cual es muy importante fortalecer el vínculo entre la justicia, entre el sistema de justicia y la ANMAC ante situaciones de violencia de género y también obviamente de femicidios. Vamos a ver después que justamente la ANMAC dictamina una resolución al respecto tomando los datos del registro de femicidios, con una incidencia Doctora, importante. por favor, vaya a corto. terminando. Voy por terminando. favor. Bueno, ¿qué medidas tomar ante estas situaciones para ir cerrando? Lo que vamos a ver es, por un lado, fundamental, obviamente, restringir el acceso. Para eso, la ley que crea la ANMAC lo que habla es que es fundamental la prevención de la violencia de género y, por lo tanto, establece un sistema de control ciudadano para las autorizaciones, con lo cual hay un sistema web online donde figura las personas que están solicitando las licencias y cada persona víctima o persona que sepa de una víctima de violencia de género puede anteponer y hacer una traba registral de esas solicitudes de legítimo usuario para que esa persona no obtenga armas de fuego. Después, obviamente, ante situaciones de violencia de género, la ley 26.485, en su artículo 26, inciso A4, dispone que una jueza o juez, como medida preventiva urgente, pueda prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas y ordenar el secuestro de las que estuvieran en su posesión. Y en esto tenemos un caso para mostrarles que está muy bien como práctica, donde se dictan estas medidas. El allanamiento del domicilio del imputado, la requisa del automóvil, la identificación y requisa personal, por si entre sus ropas o efectos personales tienen armas, la prohibición de compra y tenencia de armas durante el tiempo que dure el proceso, etc. Citando justamente a la ley 26.485 y a la Convención de Belén do Pará. Después, obviamente, a partir del informe de femicidio, como les comentaba, la ANMAC dictaminó una resolución donde se le da tratamiento prioritario y urgente a los oficios que involucren hechos de violencia de género. Hay una traba registral de los no usuarios e inhabilitación de los usuarios a partir de esta comunicación con la ANMAC. Por eso es tan importante para la prevención conectarse con la ANMAC, para que si es un usuario lo inhabiliten y si no es un usuario nunca pueda tener un arma, o por lo menos hasta que se hace la investigación de forma legal, y sugerir el secuestro de las armas en poder de la persona denunciada. Bueno, en estos casos también se puede hacer la denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada de UFIARM, justamente si hay una situación de violencia de género y violencia familiar con uso de armas, personalmente, telefónicamente, y hay un formulario web. Después, la OBD, que acá la mencionaron, toma dentro de las medidas de riesgo si se posee armas o no. La UFEM también tiene un dispositivo para preguntar, para evaluar el nivel de riesgo que hay en este caso de violencia de género, con lo cual prevenir un futuro femicidio. Y después vemos, para ir concluyendo, que también es muy importante, lamentablemente, cuando un hecho sucede, un femicidio y casos de violencia de género, hay guías de actuación, tanto para fuerzas de seguridad como auxiliares de la justicia, también para los fiscales, por ejemplo, elaboradas por UFEM, y en el caso de la Corte Suprema, junto con el Organismo de Naciones Unidas regional para el control de armas, se dictaron distintos cursos de investigación criminalística de delitos con armas de fuego con perspectiva de género, justamente para peritos, peritas, fiscales y juezas del país, para tener
en la recolección de evidencia, también perspectiva de género cuando hay armas de fuego involucradas. Con lo cual, si fortalecemos todos estos mecanismos de prevención, de investigación y de sanción cuando hay delitos con armas de fuego en casos de violencia de género, creo que va a ayudar a prevenir muchísimo, pero sin lugar a dudas, todo lo que tiene que ver con la concientización de esta problemática y desmantelar la cultura machista y esa masculinidad tóxica y ese trabajo de las masculinidades, va a prevenir también el acceso a las armas de fuego como símbolos de poder y de estatus y de reconocimiento masculino. Muchas gracias. Pueden ver todos estos informes en la oficina. Gracias, gracias doctora. Igualmente todo esto luego se va a estar disponible en el canal de YouTube y en el aula virtual de AMJA.